capital del país, sede de los poderes federales, me parece que no solamente merece tener esa constitución de avanzada, vanguardista, sino que la necesita por la complejidad de su composición pluricultural, multiétnica, y porque al final del día la capital del país desde siempre es constituida, se compone a partir de todo lo que forma parte del interior de la República. En realidad, la Ciudad de México es una síntesis del país en su conjunto. Tenemos, por lo tanto, los constituyentes que ser imaginativos y creativos tanto como se pueda. Estamos obligados, sin duda, a conocer los documentos, los convenios, los tratados internacionales más importantes en materia de derechos humanos y sobre todo aquellos que han alcanzado y tienen un mayor adelanto. Pero lo que quiero decirles también, y esto lo subrayo, es que ni como constituyentes ni como sociedad podemos caer en una trampa. Para tener derechos hay que tener garantías jurídicas que los hagan valer, leyes e instituciones que obliguen tanto a las autoridades como a los ciudadanos a cumplirlas. Hace aquí un momento, en el panel anterior, el doctor Larios, especialista en Derecho Laboral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos decía algo muy importante. Queremos una constitución, pero queremos una constitución para poder vivirla. Y esto significa que para poder vivirla se tiene que poder cumplir. Y la única forma de que se pueda cumplir es que pueda tener la base constitucional, la base jurídica suficiente para que todos estemos obligados por la ley a que estos derechos se cumplan. Porque efectivamente, y esto ha sido uno de los grandes debates dentro del constituyente, una constitución sin duda es aspiracional. Ahí, por supuesto, tienen que estar comprendidos todos los sueños, anhelos de una sociedad. Pero lo que también es cierto, nos guste o no, es que tiene que ser un instrumento de gobierno, tener las herramientas jurídicas para que no solamente sea un conjunto de anhelos, sueños o aspiraciones, sino que tenga una base real. Pero también hace falta otra cosa, aparte de darle esta posibilidad de que estos derechos sean cumplidos, que esos derechos que se pretenden defender contribuyan a tener mejores seres humanos y mejores sociedades. Digo lo anterior porque con la legalización del trabajo sexual, léase prostitución, con la intención o el propósito de convertir en trabajo lícito el trabajo sexual, lo único que se lograría, en mi opinión, es darle una patente de corso al crimen organizado. Es decir, una licencia para seguir explotando y esclavizando a mujeres, niños, niñas y jóvenes. Nuestra panelista seguramente podrá, cuando aborde el tema del trabajo doméstico, podrá constatar lo que hoy viven a diario
una serie de mujeres jóvenes que llegan con grandes sueños a trabajar a la Ciudad de México, de origen campesino, y que logran entrar a una X casa a trabajar como domésticas y que se encuentran ahí con un infierno, porque las esclavizan y las convierten en trabajadoras sexuales bajo condiciones verdaderamente infames. Por lo tanto, a mí me parece que es incongruente e inaceptable que los constituyentes podamos, por un lado, estar construyendo un pacto social para proteger derechos humanos y al mismo tiempo pretendamos abrir puertas para que esos derechos sean vulnerados. Quiero ser muy precisa en lo siguiente: decir no a elevar a rango constitucional la prostitución no significa pretender dejar en el desamparo, en el abandono e indefensión a todas esas mujeres, hombres, niños, niñas, que por distintas causas y razones viven en la explotación comercial de su cuerpo, o para decirlo con mayor rigor sociológico, de la explotación sexual comercial. No caigamos por modas en un falso paradigma. Más que legalizar el trabajo sexual, y lo dijo también aquí el doctor Larios, lo que se tiene que hacer es construir las leyes secundarias y las políticas públicas necesarias para erradicarlo. La Constitución debe de ser un texto que persiga y sancione a todos aquellos cabecillas, líderes de cárteles del crimen organizado dedicado a esta práctica infame. Ninguna mujer, ninguna, escoge en auténtica libertad dedicarse a la prostitución, porque en la raíz de su supuesta elección está la pobreza, está la ignorancia, está la discriminación, está la exclusión y también, como muchas mujeres en estos tiempos, el haber sido víctima de una red de trata, de una red o de una serie de redes transnacionales que hoy son los que más abundan y en muchos sentidos de manera impune, que comercia al mismo tiempo con personas, con mujeres, que con droga y con armas. Porque ya sabemos que hoy el tema sexual y de trata no está desvinculado de los otros negocios ilícitos que tienen que ver con la droga y con la venta de armas. Este foro lleva por título un título muy provocador. ¿Acaso los trabajadores tienen derechos? La respuesta en este panel es un sí mayúsculo, porque el primer principio del derecho al trabajo, incluso al trabajo no asalariado, es que cualquier ser humano pueda satisfacer sus necesidades básicas para poder vivir una existencia digna. Y me dirán lo que quieran, pero el trabajo sexual, lejos de dignificar, destruye a quien lo practica. Con respecto a la prohibición del trabajo infantil, hago las siguientes breves reflexiones. Buscamos ir en la Constituyente con todo para prohibirlo, pero también, como se dijo aquí anteriormente, tenemos que decir algo. Ninguna ley, ningún tratado, ninguna constitución será suficiente por sí solo para eliminar el trabajo infantil.
La UNICEF publicó un estudio sobre lo que sucedió en Bangladesh cuando un senador de Estados Unidos en 1993 presentó y se aprobó una iniciativa de ley para prohibir la importación de artículos fabricados por industrias que utilizaran el trabajo infantil. El gobierno de Bangladesh ordenó a la iniciativa privada despedir a 55,000 niños que trabajaban en sus empresas. ¿Qué sucedió? De acuerdo a ese mismo estudio de UNICEF, que los niños no sustituyeron el trabajo por la escuela, sino que lo sustituyeron en muchos casos por prostitución y en otros casos por delincuencia. Resolver el problema del trabajo infantil pasa absolutamente por una economía que genere riqueza, que genere trabajo y una distribución justa de los recursos. Cuando los padres de esos niños, cuando la familia de esos niños que hoy duermen en las coladeras tengan un trabajo digno, esos niños, en lugar de estar vendiendo chicles o pidiendo limosna en los semáforos, estarán donde deben de estar, en las escuelas, estudiando. El trabajo sexual y el trabajo infantil tienen un origen común, un modelo económico disfuncional, injusto, generador de pobreza y de profundas desigualdades. La Constitución de la Ciudad de México está obligada, sí, a proteger los derechos humanos, pero también a crear paralelamente las condiciones jurídicas para que la capital del país se convierta en una gran generadora de empleos formales y bien remunerados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. La verdad es que estamos viendo situaciones muy interesantes que contiene este proyecto de Constitución de la Ciudad de México. La diputada ha tocado aspectos fundamentales que nos hacen reflexionar bastante. Ya nos decía el doctor Liceo que partimos de un hecho que tenemos una gran deuda histórica con la sociedad. Y déjenme también presentarles con mucho orgullo a doña Marcelina Bautista, que ha luchado por equilibrar un poco también eso, al igual que nuestros ponentes. Ella es fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, desde que dio inicio a la promoción de los derechos de las trabajadoras del hogar y llevó el proceso hacia la sindicalización de las trabajadoras y trabajadores, que recientemente se fundó el 30 de agosto de 2015, de donde ella es secretaria general colegiada de 3 secretarias que lo conforman y que tuvo la toma de nota de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Actualmente es coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, con sede en Hong Kong. Fue secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Participó activamente en la creación y aprobación del Convenio 189 y Recomendación 201 sobre trabajo decente para trabajadores y trabajadoras del hogar de la Organización Internacional del Trabajo de 2010 y 11 en Ginebra, Suiza. Por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar, ha sido galardonada en 2016 con el premio Hermilia Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal por su destacada trayectoria en la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores del hogar y su impulso de la equidad de género en la Ciudad de México. En 2010, el Premio de Derechos Humanos de Friedrich Ebert en Berlín. En 2013, el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación
otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Continúa con el trabajo coordinando la campaña por un trabajo digno, Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, en la que se impulsa la ratificación del convenio 189 y desde el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, se adopta en México la campaña internacional Mi Justo Hogar para promover los principios del convenio 189 dirigido a los empleadores. Por favor, demos una cálida bienvenida a doña Marcelina. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la licenciada Amalia García por siempre posicionar, permitirnos estar en los distintos espacios para hablar de este tema que voy a abordar tan especial. Gracias, doctor, diputada, por estar compartiendo. Yo no di mucha opinión en cuanto a la creación o la constitución de esta constitución, por lo tanto, pues revisando el artículo 15, primero que nada creo que tengo que empezar con el nombre de este foro, porque sí me generó también, vaya la pregunta, ¿no? Cuando las personas lo que buscamos, pues el derecho a un trabajo digno, que en muchos otros sectores no cuentan con un trabajo, con los derechos y sobre todo con el derecho a un trabajo digno. Por supuesto que los trabajadores, las trabajadoras, tenemos derecho a tener derecho a un trabajo digno. Leyendo este artículo, pues todo lo que plasma, voy a abordar el tema tan especial y que genera mucha controversia y mucha dificultad en cuanto a la aplicación, dijéramos, de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, porque en ella plasma la no discriminación, define el trabajo digno, como hace rato se decía, ¿no?, que es trabajo decente y que es trabajo digno. Entonces, bueno, en nuestro español, pues el trabajo digno, ¿no? Entonces, básicamente creo que también hablar de la prohibición del trabajo infantil, diría también hay que mirar las edades de los trabajadores infantiles, ¿no? Porque permite nuestra ley la edad de 14 años, pero eso en la realidad pues no es así, ¿no? Erradicarlo pues está en nuestras leyes y es tan difícil también por dónde empezar su erradicación. También en el inciso J sobre el trabajo del hogar remunerado y trabajo del cuidado, es muy importante hacer esa diferencia del trabajo del hogar remunerado y no remunerado, del trabajo del hogar del cuidado remunerado. Entonces, primero que nada, uno es el trabajo del hogar remunerado, que tiene competencia con derechos humanos, derechos laborales, y que implica también su cumplimiento. Y el otro, y el segundo, el trabajo del cuidado, que es el trabajo que realizamos todas las personas por el bienestar de nuestras familias, de nuestro hogar, y que también es muy importante hablar de su equidad desde el seno familiar. No es posible en este siglo que este trabajo siga recayendo en las mujeres, y que el trabajo del cuidado también, y dejan muchas cuestiones profesionales y personales incluso para dedicarse a ello. Por ello es importante también abordar y hacer esa diferencia, ¿no? Las mujeres no nacemos
sabiendo hacer el trabajo del hogar, por lo tanto, no es solamente nuestra competencia. Pero abordaré este tema de la manera remunerada, porque es lo que nosotras, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar le compete, ya que en nuestro país, hablando del número de trabajadoras y trabajadores del hogar, según INEGI, identifica 2.408.157 personas trabajadoras del hogar, por supuesto, la gran mayoría mujeres. Solamente en la Ciudad de México, 243.887 personas trabajadoras del hogar, nuevamente la mayoría, 87% son mujeres. Entonces creo que es muy importante que en la Constitución se plasme pues la obligatoriedad de que del cumplimiento de los derechos de las personas que realizan este trabajo. Por lo tanto, reconozcamos el valor del trabajo remunerado para respetar los derechos humanos laborales de quienes lo realizan de manera remunerada. El trabajo del hogar remunerado es fundamental para la vida cotidiana de todas las personas. Muchas estas dejan a cargo este trabajo precisamente a las mujeres para realizar sus funciones públicas y privadas, o simplemente no pueden realizarlos o tienen recurso para pagarlo. Pero ¿qué pasa en ese sentido? Cuando yo reviso estos artículos, me da gusto que se recojan pues muchas cosas que en este momento no lo gozan las trabajadoras del hogar. Viven discriminación, explotación, trata, explotación sexual, abuso y acoso sexual en el trabajo. Entonces creo que esto queda bien aquí en la práctica, y regreso a que cómo la Constitución va a garantizar pues todos esos malos tratos que hoy viven las trabajadoras del hogar. Por ello es importante, creo, ponerle nombre. Cuando se naturaliza la discriminación, cuando se naturaliza que somos como casi de la familia, pues no firmamos contrato de trabajo. Y al no haber contrato de trabajo, pues la jornada excesiva, sin horas extras, sin salario digno. Entonces creo que también eso tendríamos que considerarlo en esta Constitución, nombrando las trabajadoras del hogar sujetas de derechos, las personas trabajadoras o responsables de sus familias, del trabajo del cuidado, también con derechos humanos, ¿no? Al no firmar un contrato de trabajo con las personas trabajadoras del hogar, tendremos la ausencia de la seguridad social, que repercutirá la licencia de maternidad, que también lo contempla esta Constitución, una pensión, seguro médico, incapacidad, y también creo que esto también facilita que las personas sean víctimas de violencia verbal, emocional y sexual. Nuestra Constitución nombra a las trabajadoras del hogar. La Ley Federal del Trabajo, cuando se reforma, no reforma su horario de trabajo, sino su descanso. El capítulo 13 permite que tanto las trabajadoras como sus empleadores lo tomen como mejor les convenga. Por lo tanto, son leyes que no están permitiendo hoy el ejercicio de los derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar. ¿Cuáles serían como los retos para que las trabajadoras del hogar tengan un trabajo digno, para que los empleadores respeten y garanticen los derechos que las trabajadoras tienen? Pues primero que nada, pues empezando con un contrato por escrito. El contrato verbal pues supone que es el buen trato con las trabajadoras del hogar y se vuelven casi de la familia,
pero a la hora de reclamar los derechos, pues dificulta, porque hay un trato bueno y la otra parte pues lo ejerce porque lo necesita, entonces consiguen un trabajo por necesidad y cambian el derecho por esa necesidad de trabajo. Pues entonces el reto para lograr el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar es legal, económica, cultural y social, como vemos y como vimos el panel anterior y este panel sobre un trabajo digno. Es necesario reconocer que el trabajo del hogar remunerado es socialmente importante y requiere relaciones claras y formales que protejan a las personas trabajadoras y empleadores también. Es necesario contar con un contrato por escrito firmado en donde se establezcan claramente las actividades como horarios, día de descanso, vacaciones, aguinaldo, salario digno e indemnización para dar una claridad a ambas partes. Es hora de establecer un trabajo en una sociedad democrática y no trasladarlo a seguir bajo la esclavitud moderna. Por la ratificación del convenio 189, que también la Constitución retoma las normas internacionales, sin embargo, vuelvo a decir, si no plasmamos cuáles son esos derechos, seguiremos pensando y reclamando pues los derechos que no están aquí, pero existen en las leyes, ¿no? Entonces, como esta herramienta que para las trabajadoras del hogar es muy importante, de repente escuchamos que si se ratifica no garantizará mucho, pues no garantizará mucho porque no hay una exigibilidad y no hay instancias que lo exijan. Entonces, necesitamos proteger los derechos humanos básicos de las trabajadoras del hogar, como lo plasma este convenio 189, y pues queremos también una constitución moderna, vigente, realista y que no caduque. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Marcelina. No sé si tengan algunas preguntas por escrito. Ahora no vamos a dar el uso de la palabra para poder agilizar porque ya nos colgamos del tiempo de la mesa siguiente. Yo, mientras tanto, yo sí quiero comentarles que cuando tuve el honor de participar en el Consejo Consultivo para hacer este anteproyecto de Constitución, cuando me decían trabajadores no asalariados, yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo está eso? Como abogada a veces se limita uno mucho. En este país el 60% de los trabajadores son llamados o mal llamados informales porque no tienen prestaciones de seguridad social. Y el proyecto de esta Constitución yo creo que es muy importante porque sí recoge aspectos fundamentales para proteger a los trabajadores no asalariados o comúnmente llamados informales. Creo que, como decía la diputada Pajés, es una propuesta de vanguardia, la Constitución es una propuesta de vanguardia como lo es esta ciudad capital y creo que tiene cosas excelentes que hay que ir perfeccionando. Ya nos decía doña Marcelina lo que ella opina, el doctor también. Y bueno, hay una pregunta en este sentido que nos llegó ya para nuestros panelistas. ¿Se incluirá en la Constitución de la Ciudad de México a los trabajadores no asalariados y comerciantes que se encuentran en la informalidad? No sé si la diputada. Pues efectivamente esas son de las buenas noticias, ya están incluidos y yo espero que no lo bajen. Ahora, como nos decía aquí la compañera, lo importante de los derechos humanos no es plasmarlos ahí en la Constitución, ¿no? Lo importante es lo que le dicen la justiciabilidad. ¿Cómo le vamos a hacer para exigirlos, ¿no? El último nivel de los derechos humanos es cómo puedo hacerlos valer frente a las violaciones de los derechos humanos.
Y es por ello que yo le decía que al momento de redactar la Constitución, lo que uno debe de estar pensando es cómo voy a operar ese artículo de la Constitución, tanto en la regla secundaria como ya en una controversia jurídica, ¿no? O sea, porque poner ahí buenas intenciones, pues es lo más sencillo, si no tenemos que verlo. Por supuesto que ya van a estar ahí. El gran reto no solamente es promover todas las políticas públicas que seguramente se harán para ir transformando la informalidad en formalidad, sino cómo le vamos a hacer para ser justiciables esos derechos, ¿no? Lo que usted decía. Ahí pueden estar, pero ¿qué garantías vamos a tener para que esa Constitución sea viva, ¿no? Afortunadamente ya están ahí y tienen un menú de garantías hacia los informales que bienvenidos sean, ¿no? Diputada. Muchas gracias. Sí, efectivamente están incluidos. Claro que me parece que a lo que tendríamos que aspirar es a construir las condiciones necesarias de carácter económico, de carácter jurídico, para que haya cada vez menos informalidad. Me parece que, incluso creo que usted lo mencionaba, hace un momento hablaba, doctor, de la teoría del bucle, es decir, de que no, en lugar de estar buscando a través de una ley garantizar derechos, al final del día no logremos exactamente lo contrario. Es decir, lo que queremos es tener una economía y trabajadores que gocen de la máxima derechos sociales, que estén bien remunerados, pero bueno, también tenemos que ver en el tema de la informalidad, es si al final de cuentas a quién vamos a favorecer con una ley. ¿Vamos a favorecer al trabajador informal o a lo mejor vamos a favorecer a todos esos líderes que terminan robándole